Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento leyó nuestro hermano Javier. Son palabras fuertes del profeta Malaquías, ¿no? Sí. Termina hablando de maldición. Un profeta que predicó juicio, porque también uno de los atributos de Dios es ese. Él es ira, así como dice que es amor, es ira, juicio, misericordia, bondad, y tiene muchos atributos. Pero esos dos versículos son proféticos y dice: he aquí, digo, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Él, dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo, dijo, hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Hermano, en los tiempos que estas palabras se escriben, ya no hay más voz profética. Dios ya no habló. Y pasaron 400 años y el silencio de Dios. No hubo palabra. ¿Se imaginan cuando no hay palabra? Fue una generación perversa. Y se cumple porque en ese tiempo había confusión. Esperaban literalmente que iba a venir ¿quién? Como dice aquí, el profeta Elías. Pero gloria a Dios que nosotros hoy tenemos la revelación. Y dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que ese Elías que iba a venir era ¿quién? Juan el Bautista. Entonces dice, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 11 al 13, ahí está la narración completa. Es interesante cómo Dios profetizó esto y el cumplimiento lo podemos ver hoy con Juan el Bautista, del cual yo voy a hablar hoy, porque me llama la atención. Es un personaje que yo admiro mucho. No tenía letra, pero tenía la unción de arriba. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mire, hermano, Satanás sabe que si destruye el núcleo familiar, destruye la iglesia y destruye todo. Así estaba la sociedad. Entonces me llama la atención porque digo yo, wow, hay que ponerle mucha atención, porque no vemos hoy eso. Si usted no los tiene, disculpe, ¿va? Pero yo veo hoy mucha rebeldía en los jóvenes con los hijos, con los papás, perdón. Entonces digo yo, qué lindo que el mensaje que Juan el Bautista trajo, un mensaje de arrepentimiento, porque dice la Biblia que desde entonces se empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces era un mensaje de arrepentimiento. Y sabe que cuando yo voy en la Biblia, yo me doy cuenta que Jesús es lo que predicó. Dice que desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento, hermano, es el eje central. Y si vamos a hablar de arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Fíjese que en los términos hebreos prácticos como los de Juan el Bautista, era que la gente abandonara el pecado y se volviera a Dios. Un cambio de vida. Por eso es que Juan les dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando llegaron los fariseos
Y los saduceos les dijo generación de víboras, porque él conocía el corazón de estas personas. Y me llama la atención porque como un mensaje que era ofensivo para la gente, pero la gente se bautizaba. ¿Y por qué hoy nosotros, si vemos los resultados que tuvo ese mensaje, nosotros no lo predicamos? Si en el libro de Lucas, en el capítulo 24, ya al final, versículo 47, y que se predicase, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermano, un mensaje a lo mejor olvidado en las iglesias, pero que hoy el Señor quiere que nosotros prediquemos esa palabra, que la gente se vuelva. En pocas palabras, Juan predicaba que se arrepintieran del pecado a la santidad, que no tuvieran como los fariseos ese traje de hipocresía, que como Jesús dijo, que ellos dicen y no hacen. Ese es el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el libro de Lucas narra en el versículo 17, capítulo 1 de Lucas, dice que en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Qué significa eso, hermano? Fíjese que a mí me da alegría, porque Dios no hace excepción de personas. Lo que significa eso es, en el espíritu y el poder de Elías, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, la misma llenura del Espíritu que reposó en el profeta Eliseo y Elías y todos los profetas, reposó en Juan el Bautista. E incluso dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, o sea, esa es otra necesidad, otra urgencia que nosotros deberíamos de anhelar. Es una orden también. Efesios 5:18 dice que no nos embriaguemos con cosas de este mundo y pone de vino, sino que nos llenemos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Una característica que a mí me gusta de Juan el Bautista es esa, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es el que escudriña la mente y el corazón y le decía a la gente sus pecados. Y eso es lo que no le gustaba a la gente. Porque si Juan predicara en el día de hoy, las iglesias le cerrarían las puertas, porque la gente no le gustaría el tono con el que el hombre hablaba. Rústico, dice que vestía similar a Elías. En el Jordán él aprendió a los pies del Todopoderoso. Y solamente una persona llena del Espíritu Santo puede, hermano, decirle la verdad a la gente. A mí me llama la atención un predicador que le dijo a otro predicador: si tú apagas la televisión y dejas de estar viendo todo lo que estás viendo, Dios te puede usar. ¿Y sabe qué? Era cierto. Un profeta lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista. ¿Y sabe qué, hermano? Dios quiere que usted sea ese Juan de hoy, ese Elías de hoy. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista, de Elías? Que la gente abandone el pecado. Y eso es lo que no nos gusta. Hermano, un día me paró después de la predicación a mí y me dijo un primer anciano: ¿quién te dijo los problemas de aquí? Le digo: nadie. Hermano, la palabra de Dios escudriña todo. Y eso es lo que nosotros debemos, o sea, arrepentimiento es eso, en que nosotros
abandonemos la práctica del pecado, que nos volvamos del pecado a la santidad. Un cambio en la mente, un cambio en los patrones mentales de abandonar, porque nosotros estamos aquí, pero no somos del mundo. Entonces, a mí me encanta, hermano, porque ¿sabe qué? Lo mismo como cuando Juan empezó a predicar, está hoy. Exactamente la depravación. Pero ¿por qué nosotros hoy decimos, la gente no quiere, está dura? ¿Usted ha escuchado eso? No, ya le hablé a mi familia y no. ¿Y por qué si con Juan estaba peor o igual? ¿Por qué Juan el Bautista dice que la gente iba arrepentida y confesando los pecados? Mire, cuando esos hombres predicaban, era la ley de Dios. Porque ¿para qué sirve la ley de Dios? Para mostrar el pecado. Y la misma ley sabemos que no puede salvar, pero ¿qué decía Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un mensaje de juicio, pero un mensaje cristocéntrico que les decía que, porque Juan el Bautista lo que era, fíjese que a mí me encanta Mateo, porque Mateo lo presenta como rey a Cristo. Y todo rey tenía un heraldo, que cuando el rey iba a llegar a un lugar, primero iba ¿quién? El heraldo. ¿Para qué? Para preparar el camino para la llegada del rey. Hermano, mire, nosotros hoy, por eso somos el Elías, por eso somos el Juan el Bautista, porque somos los heraldos de Dios, como los hermanos que tocan heraldos del rey, dice, ¿verdad? Me gusta ese nombre. Eso somos, para preparar el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, para que reciban ¿a quién? A Cristo. Juan el Bautista preparó el camino para que la gente recibiera al Mesías. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ¿qué? Preparar el camino, el corazón de las personas para que acepten a Jesucristo, que va a venir muy pronto en su segunda venida. ¿Pero a qué viene? Dice el día terrible de Jehová. Empiece a leer usted el capítulo 4, dice, porque he aquí, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios. Hermano, cuando Jesús venga, ¿usted cree que como hoy, que la puerta de la gracia está abierta, va a venir como vino, como ese corderito manso? No. Dice que viene a pagar a cada uno conforme a qué. Mire el hermanito, el único morenito que tenemos aquí. ¿Sabe qué? El mensaje no ha cambiado. ¿Por qué es interesante, es urgente que nosotros le digamos a nuestra familia en primer lugar que se arrepientan? Porque va a venir Jesús ¿a qué? A derramar toda la ira, porque sabe que la ira de Dios se va a manifestar con todo poder en la venida de Jesús. Si usted y yo hemos hecho la paz con el Señor, como dijo Juan, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese día va a ser para nosotros ¿qué? Glorioso. Pero qué bien que glorioso para mí y a mi papá, que le caiga la ira, a mí qué me importa. Ay, yo quiero salvar. ¿Piensa así usted? Piense así, porque eso es lo que va a pasar con su hijo si no se arrepiente. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de juicio, de que le decía a la gente, como Jesús, a nosotros no nos gusta. No, me dijo, fíjese, me llevaron a una casa donde me dijo un anciano, no le digas eso. Y le dije, ¿cómo no le voy a hablar así, Jesús? Si le dijo,
¿Qué le dijo a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido, el que hoy tienes no es tuyo. Deja de andar de adúltera, ¿verdad? Y si no le hubiera dicho eso, ella no hubiera reaccionado, no hubiera vuelto en sí y no se hubiera arrepentido. Mire, toda persona que tiene un encuentro verdadero con Cristo tiene que cambiar, y si no, saber con quién se ha encontrado. Que mi hijo es bien rebelde, bien duro. Hermano, llénese del Espíritu Santo y va a ver si el Espíritu no lo va a partir. Duro. Dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, aunque esté piedra, la va a hacer ¿qué? El corazón más duro. Generación de víboras. ¿Y quiénes eran ellos? Los líderes religiosos, los doctores, los teólogos. Imagínense escuchando, ustedes son víboras, ustedes tienen los genes del diablo. Porque Jesús, ¿qué les dijo también? Ustedes dicen que son adventistas, que son hijos de Abraham, y ya se creían salvos porque eran hijos de Abraham. Ustedes lo que somos hijos del diablo porque su estilo de vida predican bien, pero viven como... Imagínense que yo aquí iba predicando hoy, pero en mi casa, no, hombre, un diablo. Así eran ellos. Hagan todo, dijo Jesús, lo que ellos dicen, pero no hagan ese qué, lo que ellos hacen. Mira, este hermano va predicando a la par mía. Hermano, es así. Le voy a dar un consejo. ¿Sabe por qué tanta división? ¿Por qué tanto problema? Porque no todos tenemos a la Biblia como el único libro inspirado. Mire, Dios le hablaba al profeta, ¿verdad? Y el profeta le hablaba ¿a quién? 400 años del silencio de Dios. Y Dios, dice la Biblia en Lucas 3:2, que fue Dios el que le dio la palabra, el mensaje ¿a quién? A Juan el Bautista. Y me llama la atención, ya que estoy en esa parte, que dice que fue una oración contestada de Zacarías cuando fue a ofrecer el incenso al altar, cuando le tocó a él el turno. Qué lindo, porque sabe que aquí entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, a interceder por el pueblo. Pero ¿qué hizo él? Hizo un espacito ahí y le pidió, ¿por qué? Porque era estéril su mujer y él ya era de edad avanzada. ¿Y qué le pidió? Pues un hijo. Y se lo pidió varón. Gloria a Dios, hermano. Sabe que yo me pongo erizo porque me dio alegría ver esta cajita. Usted la ve una cajita aquí, va como nada, va. Mira, hermano, a mí me dieron el ministerio de oración 4 años. Lo tuve. Y vi cosas que nunca había visto. Porque yo ya le he dicho otras veces que he venido aquí, el ministerio más grande y más poderoso de la iglesia es el ministerio de la oración, si no lea el libro de los Hechos. Y el más descuidado, usted le da auge a otro ministerio, menos a eso. Miren, ahí está mi esposa. Le dije yo, tú que ahí en el trabajo, consíguete una caja, le dije yo, y me haces una cajita porque, así como está en la iglesia, porque la vamos a necesitar en el ministerio de oración. Mire, hermano, allí la vio una compañera, ¿y qué estás haciendo? Le dijo. Y le explicó a ella. Perdone que me estoy saliendo del tema, pero me llevó ahí y le dijo, ¿puedo echar yo un papelito? Le dijo. Sí, le dijo mi esposa. ¿Y sabe qué era ese papelito? Lo pudimos ver después, porque Dios todo lo descubrió. Le pidió un hijo y le dio una niña. Y después nos mandó la foto y el doctor que me apoyaba en ese ministerio leyó a decir en inglés lo que ella decía, dándole las gracias a los hermanos. Le digo, dile que le dé gracias a Dios porque Él fue. ¿Cómo ve?
eche su papelito, hermano, con fe. No va a ser el papelito, no va a hacer nada, pero sí va a ser una oración contestada, porque todos vamos a orar. ¿Sabe que yo me di cuenta que si yo orara por alguien ahorita y Dios se manifiesta, ustedes no van a adorar a mí? Porque así es el hombre, idólatra. Pero aquí, como no sé a quién le escuchó de todos, así trabaja. Así vi yo en el ministerio de oración. Llegó un señor que vive por aquí, el hermano Alejandro, problema serio de que él no podía pasar ni media hora y una gran ansiedad de ir al baño, tenía un problema, él lo explicó, el Señor lo sanó. Él dio el testimonio después, y eso me daba a mí, hermano, y yo a las 5 de la mañana, lo teníamos a las 6 y a las 5 de la mañana andaba, y me criticaron que era domingo que lo hacían, porque el fariseo siempre, ¿verdad? Y me paraban y me decían, hermano, y le digo yo, si nadie le está quitando la santidad del sábado, le digo yo, si aquí porque necesitamos más tiempo, le digo, porque estamos no. Imagínense, hermano, que bueno, perdón, me salí. Miren, hermano, el mensaje de Juan el Bautista es el mismo de Apocalipsis 14, el mensaje que usted conoce de los 3 ángeles. ¿Qué dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz que temed a Dios y dale gloria, porque la hora de ¿qué? Y adorar al que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano, ¿por qué nos extrañamos hoy que nos prediquen juicio? Si Dios es juicio, Dios es ira. ¿Y qué dice aquí? Que viene el día de la ira de Dios. O sea, predicar de la segunda venida es no solo predicar, sí, Jesús viene. No, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos, dice Mateo 25, ¿verdad? A pagar a cada uno porque tuve hambre y no me diste de comer. Hermano, es un juicio en base a las obras, porque ¿sabe qué? Haced, dijo el Señor, el mensaje de Juan Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea una vida cambiada, que yo soy cristiano. Y ese fruto, ¿sabe qué es? Nada más y nada menos las obras que Dios quiere. Porque ¿qué le dijo él a los publicanos? Miren, no estén cobrando de más, no sean mañosos. Y a los soldados, ¿y nosotros qué hacemos? No extorsionen. ¿Sí o no? Mire, digo, el que tiene 2 túnicas, yo tengo varios trajes que me han regalado, no que los he comprado. Dele a otro que no tiene. ¿Se da cuenta que es fácil el Señor? Y dice que sí, a eso va a venir. A pagar a cada uno, dice, conforme a sus obras. Juicio en base a las obras. ¿Cómo viví yo? Entonces, eso es lo que predicaba Juan el Bautista, hacer frutos. O sea, que se vea, ¿verdad? Que si yo estoy extorsionando, ya no. Y esa es la clave hoy. Fruto. Hermano, miren. No os elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? ¿Y por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Y ellos predicaban a Juan el Bautista? ¿Ellos predicaban a Jesús? ¿Y ellos debemos predicar nosotros? Mire, ese fruto, ¿sabe qué es? No es más ni nada menos que ser como Cristo. Si usted y yo fallamos en eso, fallamos en todo.
Porque Gálatas 5:22, más los frutos del Espíritu, que se vea el amor, el gozo, la benignidad en mí, la templanza, el dominio propio, ¿verdad? Ese es el carácter de Cristo. Y dijo él, bástale al discípulo ser como su maestro. Yo, con el poder del Espíritu Santo, pero si usted no cree que Dios lo puede transformar, así como transformó a todos los que están aquí, usted sabe Pedro cómo era, ¿verdad? Juan cómo era, ¿verdad? Porque sabe, eso es lo que hace el Señor, porque yo escucho que dicen, increíble, ese profeta no hizo ningún milagro, y Dios dice que, y Jesús dijo que era el más grande que de los profetas. Entonces, ¿cómo está eso? Miren, Juan el Bautista hizo los milagros más grandes, porque ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer? Amén, mi prietillo, mira morenito, así le digo a mi hija con cariño, ¿va? Yo le digo, negra, le digo. ¿Sabe qué? Ese es el milagro más grande. Y que con su poder me siguen sosteniendo. Hermano, usted porque quizás como no predica, ¿verdad? No ha visto cómo Dios puede cambiar a un drogadicto, hermano. Yo nunca había visto un señor que le ponía como dicen, al crack. Don Roberto, yo lo presenté ahí en Silmar. Él quería dar su testimonio. Y yo ni sabía que era crack. Después le hicimos Google ahí de los videos. No, me dijo uno Moisés, uno que también se bautizó. Es la droga más tremenda, porque es la más barata. Y me dijo todo lo que y hoy, ¿qué decimos nosotros? Duro, entonces, ¿cómo va a creer que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seáis pero si yo no me lleno de ese poder, ¿qué voy a darle a? Y no, el Evangelio dice que es poder de Dios. Y no es de nosotros, hermano. Ok, entonces hacer frutos, dijo, dignos de arrepentimiento. Que se vea esa transformación, ese cambio, pero ¿sabe qué? Juan llegó al punto ya, al versículo 10 de Mateo 3, y él dijo, porque el hacha ya está a la raíz del árbol. Y si en usted y en mí no se ve el amor de Cristo, la misericordia y los frutos del Espíritu, me van a ¿qué? ¿Y echar a qué? Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Ese es el mensaje de Elías. Levantarse sin miedo y decirle a cualquier persona que Jesús viene pronto y que se aparte porque a lo que viene y que su ira le va a caer. No es meterle miedo, pero es la verdad. Un mensaje, hermano, cristocéntrico. He aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que predica la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, las encíclicas papales, la tradición de Roma, María, no Jesús. Y si así nos vamos sacando, mejor me quiero callar, porque ya no me van a dejar entrar aquí. Ok, y por eso Dios puede ya no dar la palabra. Mire, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Le voy a dar un consejo, hermano. Si en lo más profundo de mi corazón no está el yo ser como Cristo, todo lo que yo haga será en vano. Porque mire, hay 4, pueden haber más características que Juan el Bautista tenía, que usted y yo debemos tener, porque aplica.
Número 1, Juan, hermano, obedeció a la voz de Dios. Amén. Hermano, vemos en el padre Abraham. Dios le habló, oyó la palabra de Dios, usted la está escuchando. ¿Y qué hizo Abraham? La creyó en primer lugar y lo obedeció. Hoy hay cristianos adventistas que ni oyen la voz de Dios porque la Biblia la tienen solo lista para venir el sábado, que vengan a pasear. Ni la oyen, mucho menos van a creer y mucho menos van a obedecer. ¿Qué cristianismo, hermano? Y mucho menos van a orar y peor van a ayudar. Pero están esperando la segunda venida. Y viene el Señor, ¿por qué? Por una iglesia gloriosa, una iglesia que se aparte, pura. Él no viene por una prostituta. Viene por su novia, ¿qué? Virgen. Silencio. Así es, hermano. Segunda característica. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, es una orden. Ya lo dije. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino ser llenos de ¿qué? Que el Espíritu Santo te controle, te guíe, te dirige, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No porque sea bautista, católico, lo que sea, soy hijo de Dios, no. Porque el Espíritu Santo sea el que me controle. Así como la cerveza controla al borracho. Ya va a caer, decía un señor cuando iba en el campo y ¡pum! Un señor penoso que no le hablaba a nadie, pero borracho, olvídese, salía en el pasto, híjole, porque la droga lo controlaba. A nosotros, ¿qué nos tiene que controlar? Ese fuego, dice. Es una orden. Por eso es que dice, mire, que la palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros. Que la ley de Dios esté aquí. Hermano, a mí me da ganas de llorar porque los pastores de hoy, si no es el PowerPoint, no pueden predicar porque no tienen nada aquí. No están llenos del Espíritu Santo, entonces ¿cómo Dios le va a hablar al pueblo? Miren, un día un pastor se arruinó, como que el hermanito está dirigiendo a él. Ingeniero, porque no tenía nada en la cabeza. Iban pasando como una clase en una universidad y ahí lo han aprendido. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Hermano, cuando usted va a dar un estudio bíblico, métale la Biblia todo y va a ver cómo es la palabra que quiebra. Pero si está hablando sus argumentos, lo puede convencer como un vendedor, pero el Espíritu no lo ha convencido. Yo le metía en media hora no sé cuántos versículos a la gente. Me gusta cómo estás hablando, pero no le citaba yo, porque va alguien que no es cristiano, usted no le va a estar, mire que el Mateo no sé qué, no. Dios le va a estar hablando y sin dar citas, dele. Hermano, un ateo. Yo llegué donde trabajaba en un supermercado, licor. Y un señor ahí estaba queriendo evangelizar a otro. Y este señor dijo, ¿quién te ha dicho que Dios existe? Le dijo. Ah, hermano, pero a mí me calentó, como dijo el pastor Puerto. Y le digo yo, ¿puedo hablar por ti? Sí. Tú tienes toda la razón de decir que Dios no existe porque no lo conoces, le dije. Acabo de estar hablando con él. Y mírale,
agarré una naranja. Si yo me la como ahorita y te pregunto, ¿qué sabor tenía? Yo no sé, pues ¿tú la has probado? Así es, tú no lo has probado. Amén. Y mira, hermano, mi esposa es testigo. En un restaurante me junté con su esposa. El hermano lo andaba buscando y eso. Solo a usted le puede hacer caso a mi esposa. Vaya a hablar con él porque mi matrimonio se está acabando. Una familia muy bonita. Y sabe que el hombre me dio toda la información. Me dijo, cuando quiera ve a la casa. Y le dije, no, pues también yo aquí vivo, mira, y no. Es así. Ok. Entonces, hermano, iba con las características de Juan el Bautista, ¿verdad? Número 1, dije yo, ¿qué? No, hombre, la hermana, es que mire, la mente puede traicionar, pero como ella va escribiendo, no se le olvida. Y solo ella está escribiendo. ¿Usted cree que uno aquí no tiene el panorama de... Hay unos que letra por aquí, sí. Qué buena, dice cuando se acaba el trimestre. Buena estuvo esa lección, pero no cambió nada. El mismo impaciente, el mismo que... ¿Cuál es? No, hombre, yo he visto unos hermanos. Mire, una vez iba con un pastor y me va a sentar porque no miento. Ayer nos estábamos acordando con mis hijas. Iba manejando su esposa. Íbamos a un funeral porque me dijo, mira, quiero que me acompañe. Sí, les vamos. Íbamos en el 5 y la hermana, por ir hablando, se fue en el 2:10, pero ya me la mataba. Y mis hijos ahí temblando porque nunca habían visto que... Le digo, Dios mío. El fruto del Espíritu es amor, paciencia. ¿Y dónde está la paciencia? Digo, sí, mire, yo no era cristiano y cuando nació mi primera hija yo me di cuenta, dije yo, los niños son los que le calibran si hay paciencia o no. ¿Y por qué hoy los hijos? Mire, usted no sabe cómo los güeros, los perros en su cama y los hijos en la calle. Olvídese. Pero Dios mío, y los hijos que allá yo los veo en el mall de Valencia fumando, haciendo que nosotros somos un pueblo apartado, porque eso es lo que es ser santo. No es que yo diga soy esto y lo otro, no, es que yo soy un siervo de Dios que doy fruto. Ese es el cristiano. Un cristiano es alguien que ama y conoce a Cristo. Ok. Obediente, no pasamos de las características de Juan, ¿verdad? Pero aplican para nosotros, hermano. Obediente, lleno del Espíritu Santo, y proclamó la palabra de Dios con poder. Y fue un ganador de almas. ¿Qué le parece? Amén. Y no es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted es una antorcha, dice la Biblia. Él era una antorcha que ardía y brillaba, y muchos quisieron regocijarse en él. Pero la humildad de él no, es necesario que él crezca y que yo mengue. Usted dice, qué bonito, pero si alguien aquí está predicando bien, no, hombre. ¿Alguien aquí está cantando bien? No. ¿Sabe cómo podemos tener humildad? Y que Jesús dijo que aprended de mí. Cuando usted se someta a Él y tome la cruz y siga a Jesucristo en gloria. Ahí vamos a tener humildad. De lo contrario, no le gusta. ¿O cómo se siente usted? Le voy a hacer un examen. ¿Qué dice usted cuando alguien habla mal de usted? Yo iba entrando y un anciano me dijo, tú me caes mal. Y a mi esposa le dijo otro ahí en Silma, igual, o no, allá no. Y ella llegó, como
esposa mi esposa me va a defender, y qué ve este hombrecito, ¿va? Pero ella se sorprendió que le dije yo, amén, gloria a Dios, qué bueno, así es. Hoy tienes que orar por el hermano, le dije yo. Y decirle que el hermano, y no es Jesús, eso es lo que es. Entonces quiere hacerse una prueba usted, si usted es humilde, orgulloso, oye, ¿qué siente cuando alguien habla mal de usted? Bueno, ya no vamos por ahí porque lo veo no sé que. Ok. ¿De qué país es mi hermano? El Caribe. Nili es una islita en el Caribe. Gloria a Dios, hermano. Pero mire, pues aquí está alabando a Dios en otras lenguas, ¿verdad? Ok, mire. Obediente, no pasamos de ahí, ¿verdad? Lleno del Espíritu. Y Juan proclamaba con denuedo. A él no le temblaba el pulso para decirle a Herodes, mira, no es lícito tener la mujer de tu hermano. A un rey. ¿Por qué se parecía con Elías? ¿Qué le dijo Elías a Acab? Le dijo Elías, perdón, a Acab, tú eres el que perturba a Israel. Tú eres, le dijo. ¿Y quién le hablaba a un rey? Así. Solo alguien que tuviera el poder de Dios, porque le servía al rey de reyes y no le tenía miedo a nadie. Yo, hermano, no tengo miedo. Y sé que no voy a durar mucho, porque a Juan le volaron la cabeza. Y si usted sigue predicando, por eso es que no quieren predicar arrepentimiento y el pecado, porque se va a ir la gente. Pues que se vaya y que traiga el Espíritu gente que sí quiera oír la palabra de Dios. Yo lo he visto. En ese ministerio de oración ya no cabía gente. Lleno. ¿Y usted cree que yo predicaba? La salud es importante, pero ¿sabe qué? Un pecado que hoy en la iglesia adventista predican más de la salud que de Cristo. Analice usted. Juan no. ¿Y sabe qué es lo que más me duele a mí? Convoque usted a la gente que va a hacer una semana de oración, pero que va a ser una semana de cómo hacer comida. Se llena más eso. Lo he visto. Y si ya no nos van a traer, pues no hay problema. Dios va a abrir otra puerta porque Él abre y cierra puertas. Y yo no crea que voy a las iglesias porque la gente quiere. Se enfermó un pastor y me dice el viernes en la noche, hermano, con todo gusto. Porque eso viene de parte de Dios. El otro no quiso, pero yo aquí no puedo porque estoy deseando. Ok, vamos adelante, pues. A mí me encanta Juan el Bautista. Ok, mire, ya dije mucho las características y quiero que quede bien claro que para usted también aplica, pero lo me llama la atención porque él era un ganador de almas. Y Dios quiere que usted y yo seamos un ganador de almas, y eso empieza por tu casa. Y no dice que el espíritu que estaba en Juan y en Elías va a hacer que los hijos se reconcilien con los padres y que los padres con los hijos, pues. ¿Se da cuenta qué importante es el tema? De Juan, no mío. Así yo no, entonces esto para mí. Ese era Juan el Bautista. Ok, mire, grábese esto. De nada le sirve a usted que cumpla con todo lo que aquí diga, o de qué importa que usted dé todo el dinero que da para la iglesia. No importa que yo predique bonito, o que alguien que cante bonito, que sea un buen maestro, que sea un buen director, un buen anciano. Si no está trayendo niños, jóvenes, ancianos a los pies de Cristo, está en desobediencia con el Rey de Reyes. Porque Mateo 28, 19, 20 no es que usted quiera. Por tanto, id. ¿Y está hablando quién?
¿Y de qué estábamos hablando nosotros? Oyó la voz de Dios, creyó y lo obedeció. Ah, que es muy duro, que no sé qué. Esta gente no, pues, usted dele. Yo le conté a los hermanos una anécdota que Dios me permitió ver en un hospital. Si alguien no quiere, otro va a querer. Y yo voy a predicarle y la hermana bien dormida, hasta roncando, pero ahí estaba detrás de la cortina otro que sí. Mire, un día estaba yo en un restaurante y había una campaña y yo, ¿a quién invito aquí? Y me fui a una mesa. Y ya tenía doblado el Señor y me dijo que sí, pero después me dijo que no. Y se paró un gran hombre que parecía, a ver qué. Él te despreció, pero yo voy a ir, dime a dónde es. Si usted no habla, hoy los cristianos creo que Dios tiene necesidad y que necesita de mí para predicar, no, está equivocado. Si usted no habla, dice, las piedras van a hablar. ¿Y para qué somos cristianos? Una luz dice que no se va, Dios no va a hacer en usted luz para tenerlo escondido. Miren, el profeta Jeremías dijo un día decepcionado, y yo me he sentido así. Ya no voy a hablar más de él, porque le caían piedras, lo querían matar cuando él predicaba lo que Dios le decía que le dijera al pueblo, porque el pueblo quería escuchar lo que o con Micaías le dijo, no, mira, le dijo, va a ir al rey, pero tú tienes que decir esto y esto, porque esto le gusta al rey. ¿Y qué predican hoy en las iglesias? Lo que le gusta a la gente. Pero predique usted que aparten de la vida de pecado, que ya dejen el Facebook para andar mandando tanta porquería, que dejen la novela. Y cristianos, mi hermano. Dije que son cristianos y que están esperando la segunda venida del Señor. Y yo ni ese volado tengo en Facebook. Llegó un primer anciano un día y me dijo, hermano, tu esposa que sabe tecnología, mira, que me ponga. Y no, el director de no sé qué era, no voy a mentir, es pecado. Dije yo, wow, este hermano. Mire, que no le pase a usted lo de otro hermano. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? A Jonás, porque no quiso predicar como muchos aquí. ¿Usted conoce la historia, va? ¿O quiere usted que en la angustia como Jonás estuvo en ese gran pez? Mire, un pastor me dijo que lo acompañara porque un hermano lo había agarrado a migración, que estaba ahí en Orange County, y fuimos a la cárcel. Era de Guatemala. Bueno, es porque está vivo el hermano, director de anciano, ¿no? No sé qué hizo antes, porque también puede pasar, a mí me puede pasar también. Lo agarró migración por algo que había hecho, no voy a decir. Y bueno, cayó y fuimos con el pastor. Ese hombre allí me dijo, y al pastor se lo dijo, y yo estaba ahí, pastor, solo salgo de aquí y me voy a predicar con el hermano perfecto. Ya pasaron 5 años y no me ha hablado, porque como salió. ¿Quiere usted, así como Jonás o como ese hermano? ¿O quiere usted una cama de un hospital? Mire, yo he visto unos casos tan terribles en el hospital, con todas las puertas aquí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Ahí sí. Joven, ¿quieres tú aceptar a Cristo ya que te estés muriendo de una enfermedad terminal en un hospital o preso o tu matrimonio acabado? Así predicaba Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Miren, no voy ni a la mitad. Así es de que Obed, échame la mano. Miren, siempre hemos creído que el club, que la clase va a educar a mi hijo. Somos, como es en México, evadiendo responsabilidad. Hermano, desde el Antiguo Testamento el Señor dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿A dónde? ¿En la iglesia? Ese es mi negrito. Negrito, te necesitamos aquí, negrito, ¿qué? Baja tu membresía ya. Porque la sangre caribeña, usted sabe, nosotros somos un poco apagados, el salvadoreño es un poco entonado, agarra, se atreve, pero mire, Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿A dónde? En la casa. Instruye al niño. Siempre los padres creemos que otro. No, déjese de eso. Hermano, más fuerte. ¿Quién pecó primero, por decirlo así, Adán o Eva? A mi hija en la escuela le habían enseñado quién fue primero, la gallina o el huevo. Mira, mamá, no seas bobita, le digo, mira, tú eres cristiana y dile que Dios creó los animales y creó primero ¿a quién? Y se acabó el dilema. Entonces, Joelito tiene derecho porque está chiquito. Ok, miren. Deber de los padres en la casa. Es nuestro deber, hermano. No evadamos responsabilidades. Miren, la instrucción es nuestro deber y yo le iba a decir algo muy bonito. ¿Quién pecó primero? Le dije yo. ¿Adán o Eva? Dejé picado al negrito, pero regresé. Miren, lo que a mí me encanta de Dios, como en el caso de todo se murió de Job, pero le dejó su esposa, aunque le dijo que mal pero cómo respeta él el matrimonio. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿a quién, por decirlo así, fue a hacer cuentas Dios con Eva? Entonces, contigo, jefe de hogar, sacerdote. Por eso nosotros tenemos en la cabeza, porque si, ¿por qué la iglesia adventista no me gusta que no predican? Pero bueno, oye, tiene que ser un pastor. Está claro en la Biblia. Si le rascamos ahí es otro tema y la mujer dice aprenda en silencio porque no es lícito predicar, ¿me entiendes? No, pero le están buscando que no sé qué, y evangelistas cubriendo, no sean sinvergüenza. Hermano, Dios es claro, ¿sabe con quién contendió el Señor? Con el jefe de hogar. Desde ahí, Adán le dijo, ¿dónde estás? Y desde ahí huimos, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque el pecado te separa de Dios. Pero Dios llega a hablar con el sacerdote de hogar y Dios te está diciendo hoy, sacerdote de hogar, predícale el mensaje de Juan el Bautista a tus hijos.
¿Ok? Ok. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos aquí? Porque vamos, bueno, miren, ¿para qué me invitaron? Sorry, hermano Eric. Miren, el día del Señor, ¿cuántas horas son? Pero pongámosle 24 horas. Yo he visto hermanos, yo he ido a iglesias, si ustedes pasan lo agarran del pelo. Precisos de salir de aquí para ir a dar una gran comida, o para hablar de, no, ni predicó bien y que yo sé más que él y que no es que, ¿me entienden? Pero es que guardan el sábado, dice. Imagínense que Pablo dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Me matan ustedes y llega la sociedad de jóvenes aquí. Si usted tiene hambre y sed de Cristo, usted va a querer más, hermano. Mire, yo católico, cuando era, por la gracia de Dios me salí de ahí. Bueno, el Señor, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que más me gustaba a mí? Los 2 minutos que predicaba el sacerdote. ¿Y sabe qué? Por eso regresaba en la tarde y Dios me está escuchando. Y siempre gorra y le decía, Señor, yo no me estoy hincando a ese, yo me estoy hincando a ti. Así, yo nunca había leído la Biblia, hermano. Hoy sermones de media hora y se le acabó el gas al pastor. Al menos que tiene llena la computadora, no la mente, sino que la computadora, porque hoy el Espíritu Santo es la computadora. Ok. Entonces, miren, ya le dije las características. Dice que hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Qué es testimonio? Mostrar las evidencias a favor de Jesús. Eso es ser un testigo, una antorcha. Y ya no me voy a extender ahí porque sí voy a respetar, ¿verdad? Ok, miren. Vemos que el eje de la predicación de Jesús, Juan el Bautista, los discípulos y de nosotros es arrepentimiento. Porque ya Jesús viene pronto. Y viene, dice, ¿quién os librará del día de la ira? ¿Quién usted cree que va a librar del día de la ira a su familia y a usted mismo? Dice 1 Tesalonicenses 1:10, este versículo es lindo. Jesús es el que nos puede librar de la ira. Nadie más. Ahí dice claramente, no lo tengo tiempo de leerlo. Y aquel dice que nos librará. Te lo voy a leer, fíjense. Y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, al cual, dice, resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Como dice en inglés, Jesus. Amén. Hay un morenito africano, por donde yo vivo en Santa Clarita, que no hay un fin de semana que no tenga un cartel grande, Jesús salva. Y yo le puedo citando, mi hermano Jesús salva, y así es. Hay un canto que me gusta, yo lo quería poner, y que conste me pusieron otro, yo no había puesto ese. Que lo voy a... ¿Y esto? Ok, miren. Mejor no, vamos, ok. Manos a la obra. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La ira de Dios cayó sobre el Señor. Isaías 53 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Lo que usted y yo merecíamos por el pecado cayó sobre él. Y en su segunda venida, hermana, va a venir con la ira más grande de Dios, se va a derramar ese día.
¿Quieres tú que te caiga a ti? ¿A tu familia? ¿A tus hijos? Miren, nosotros somos tan bobos, por decirlo así. Lo único que nos podemos llevar, porque ¿qué dice la Biblia? Herencia de Jehová son ¿qué? La gente, cristianos afanados con buenos carros, y sus hijos, como dije, va. Y es lo único que nos podemos llevar. Dijo un pastor que en el cielo dijo, vamos a llorar, dijo, a moco tendido. Dijo. Yo iba a predicar así, hombre, yo, si algo que tengo es que Dios me regalaba algo y lo guardo. Hermano, ahí no va a haber qué, dice la Biblia. Ya no va a haber qué, ni dolor, porque todo eso que sigamos adelante. Dice la Biblia, miren, si no te arrepientes, dice, Él afilará la espada y ya lista la tiene para qué, cortar la cabeza. ¿Por qué no te quieres arrepentir? No hay problema. Proverbios 7:13, no estoy inventando, así dice la Biblia. No, que no te quieres arrepentir, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Toda la ira de Dios va a caer sobre ti. Te va a hacer estopa, dice aquí Malaquías, va, cenizas. Nuestro Padre Celestial es fuego consumidor. Mire lo que dice aquí. Id pues, dijo Jesús, y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido, dijo, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús lleno del Espíritu Santo, hay quienes dicen, no, que mire, el primer paso es este, y por último, venga Cristo, hágale el llamado. ¿Y qué le dijo Jesús a Mateo, que estaba robando? Yo he hecho llamados así directos, porque no es uno, es el Espíritu. Oye, ¿quién no tiene un método para ganar almas? Y el método es este. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra, porque es sinónimo. Obedece la palabra de Dios, pero ¿cómo yo puedo ir a predicar sin poder? Dice que a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y los mandaron desnudos. Duro ese texto. Ya ni lo ha leído, pero yo se lo dije. Ezequiel 33:11 dice, quiero yo la muerte del impío. Ese es mi negrito. No, dice el Señor, que se vuelvan, que se arrepientan. Pero sí que dice, y fíjense que hay iglesias que predican, grandes aquí en el Valle, Great Community, que la salvación no se pierde. Pero si dice que el justo se aparta, se pierde. Yo borraré, dice que. Qué lindo, ¿no? Claro. Entonces, fíjense que si el justo se apartara, porque antes dice Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. El atalaya, usted sabe que veía al enemigo y qué. Usted es un atalaya en su hogar. Ve que la cosa no anda, pues, ¿qué tiene que hacer? Tocar la trompeta. Y Juan dice que proclamar es como el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? A gran voz, porque la hora del juicio ha llegado. Hoy, yendo para mi casa, puede venir el juicio para mí. Si no, digamos que me muera, un accidente o algo, ya vino Jesús para mí, la segunda venida. Me voy a esperar. No que me voy a, ¿verdad? No creemos eso, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, miren, voy a terminar porque la dejamos para otro día.
Miren, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, dice, verá que se lo puede, pero el que los confiesa y se aparta, espérate, todavía no, alcanzará. No tengas prisa, que ahí te esperan las pupusas. Miren, ¿qué está diciendo con eso? Grábase esto, hermano. La clave del arrepentimiento es el reconocimiento. Y ahí está el detalle, como decía en México, aquel programa. El detalle, hermano, el detalle. No es fácil reconocer. Yo reconozco que el negrito, mire cómo viene vestido ahí en la iglesia. Mire que no era de qué, pero ¿y que mi diga? Pero qué lindo el Señor dice: el que cubre sus pecados, eso es, no prosperará. Pero el que los confiesa, dice, y se aparta, me levantaré e iré a mi Padre. Oh, gloria a Dios. Hermano, que nunca se te olvide lo que te voy a decir. Y es otra cosa que cuesta que nosotros creamos. Desde allá de El Salvador yo escuchaba, veía en los carros: Dios te ama. Parece lo vemos así. Hermano, realmente es así. Porque si el hijo pródigo no hubiera entendido eso, no hubiera vuelto. Sabe que Él nos está esperando, como dice el versículo que acabo de citar. ¿Quién quiere hoy? Me levantaré e iré a mi Padre. Si tú crees que el Espíritu Santo te ha hablado, el Señor te está llamando, no yo. Levántate y ven al Padre. Y no te voy a rogar. Si tú rogó el Señor Jesús al joven rico, nosotros no queremos que nos roguen, ¿verdad? Para ir a predicar el director de hora de sondera, hermano, no sé qué. Mire, hermana, ya paró, mire, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Mire, todos los pastores hoy, que un rico llega a la iglesia, no, hombre, solo se imagina qué templo va a levantar y cuánto dinero va a dar. No, el Señor Jesús que le dijo la verdad, le dijo que pues Él, ¿verdad?, decía que guardaba los mandamientos, pero que el más importante no, amaba más el dinero. Entonces, me levantaré, voy a decir 3 veces, me levantaré e iré a mi Padre. A la tercera se levantó el morenito, ¿no? Ok, hermano, ahora sí, me levantaré e iré a mi Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, conociendo, Señor, y sabiendo que tú eres un Padre lleno de amor y de misericordia, que nos haga, Señor, personas arrepentidas, nacidas de nuevo, convertidas a ti. Padre, tu palabra dice que tú llenaste de tu Santo Espíritu a Zacarías, a Elizabeth. Señor, tú no has cambiado ni haces excepción de personas. Yo te pido, Señor, solemnemente, por los méritos de Cristo, que nos llene, Señor, aquí a nosotros los que nos hemos parado. Y que nos haga, Señor, personas arrepentidas,
y que vayamos, Señor, a predicar como predicó Elías, como predicó Juan el Bautista, a la raíz del problema, Señor. Un mensaje, Señor, radical ataca la raíz del problema. Por eso hoy, Señor, necesitamos de ti para poder hablar de ti. Que podamos hoy recibir, Señor, lo que tú nos ofreces, pero recibiréis, dice tu palabra, poder para predicar tu palabra con de nuevo, Señor. Queremos estar, Señor, listos, preparados para la segunda venida de Jesús. Estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.